El siguiente trabajo describe puntos de convergencia que pueden surgir en el concepto de inconsciente, en la teoría psicoanalítica y en la teoría cognitiva, demostrando que estas uniones entre conceptos de distintas disciplinas permiten dar paso a mayores posibilidades de exploración para el continuo descubrimiento y conocimiento del ser humano. Su importancia radica, por tanto, en la propuesta de una mirada ampliada y un cruce de perspectivas que permiten tomar distancia del conflicto paradigmático que en ocasiones ha presentado un estancamiento en los abordajes de la psicología. En este sentido, se exploran diversos conceptos asociados al inconsciente en los paradigmas objeto del estudio. Desde el psicoanálisis se incluye el inconsciente que se desarrolla Freud en tres sentidos: descriptivo, dimático y sistémico, y su evolución para explicar la psique y la mente inconsciente, teniendo en cuenta estos términos como la represión, el ello, el yo, el superyo, la resistencia, el preconsciente, la repetición y los procesos primario y secundario. Por su lado, el inconsciente cognitivo se asocia a términos como procesamiento inconsciente primario y secundario, representaciones mentales, memoria y esquemas cognitivos. El inconsciente es un término que en la actualidad ha empezado a tomar importancia dentro de la psicología cognitiva. A pesar de no tener una definición global, puede ser expresado bajo otros términos. Por esta razón se hace necesario contar con una definición global de este concepto. El término inconsciente suele relacionarse con Freud y con el psicoanálisis, pero difícilmente puede relacionarse con la psicología cognitiva. Lo anterior no significa que dentro del cognitismo no exista la posibilidad de concebir este concepto. Por el contrario, ya desde los recursos del puede evidenciarse manifestaciones del concepto de inconsciente, aunque no se haya definido o requiera a él por medio de otros términos. Además, en las últimas décadas el inconsciente ha comenzado a ganar espacio dentro de la investigación psicológica del paradigma cognitivista. El concepto de inconsciente suele aparecer bajo otros nombres. Por ejemplo, se ha nombrado procesos implícitos, procesamiento automático, esquemas subyacentes, pero ninguno logra la definición global del concepto. Entre los distintos déficits causados tras un daño cerebral encontramos a la heminegligencia o síndrome de negligencia unilateral. Se define como la capacidad o dificultad para detectar, atender o responder a estímulos presentados al lado opuesto de la lesión en ausencia de problemas sensoriales y perceptivos. Es decir, los pacientes que presentan este síndrome presentarán un déficit que afecta al conocimiento que tienen de su propio cuerpo y del espacio o lado opuesto de la lesión. En ocasiones se pueden llegar a comportar como si no existiera la mitad de su cuerpo. Este síndrome normalmente está causado por un accidente cerebrovascular, por daños en el lóbulo parietal, y aunque se ven casos en el hemisferio izquierdo, las más comunes son las afectaciones en el hemisferio derecho. A nivel motor, la afectación se verá reflejada en el lado contrario a la lesión, por lo que es más común encontrar afectaciones en el hemicuerpo izquierdo. Tipos de heminegligencia. Podemos encontrar varios tipos. La sensorial o heminegligencia sensorial. El paciente es incapaz de dirigirse o responder ante un estímulo representado en el lado contrario a la lesión cerebral. Esta heminegligencia se caracteriza por extensión sensorial, presentada por un estímulo, ya sea visual, táctil o auditivo en ambos lados. El paciente solo responderá ante él de su lado afectado y no de su lado afecto. Heminegligencia espacial. La persona presenta dificultades para reconocer estímulos en el cuerpo y objeto, presentando problemas en las actividades relacionadas con su propio cuerpo. Negligencia personal. La persona no reconoce parte de su cuerpo. La heminegligencia motora. El paciente presenta una disminución del movimiento o no utilización del brazo afectado por la lesión en los movimientos espontáneos y exploratorios. Puede confundirse con la himeparesia, que es un déficit motor.
La heminegligencia afectiva. La persona rechaza el lado más afecto o se comporta como si no le pasara nada, haciendo caso omiso de este lado de su cuerpo. Heminegligencia representatoria. El paciente no reconoce la mitad de una representación o una imagen mental de una situación real. El aprendizaje inconsciente consiste en la adquisición de un nuevo patrón de respuesta, sin conciencia de las claves que lo inician o regulan. Cuando la psicología surgió como ciencia, pretendió mantener a toda costa el rigor experimental de las ciencias positivas. Por ello, durante décadas se estimaron como objeto de investigación aquellas variables que no pudieran observarse y medirse directamente. Por ello, la psicología se centró exclusivamente en el estudio de los estímulos externos y las respuestas que damos a ellos. Surgió así el conductismo, que consideraba innecesario acudir a variables internas como el pensamiento, la inteligencia, la atención, la personalidad, la memoria, la conciencia, etc. Para explicar la conducta humana, la investigación se centró en el estudio del aprendizaje y, gracias a los hallazgos de polvo sobre el condicionamiento clásico o pavloviano y de Skinner sobre lo operante. La memoria sensorial es inconsciente, constituida por información captada por los sentidos y enviada permanentemente al cerebro. En cambio, cuando dirigimos atención nuestra a una parte de la información, la memoria se hace consciente. Es la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, pese a que no solemos referirnos a este tipo cuando hablamos de memoria. La estamos utilizando continuamente. Para entender su funcionamiento, es útil pensar en ella como un espacio reducido en el que podemos guardar solamente cierta cantidad de información simultáneamente. Información que captamos del exterior o información que traemos a la conciencia. Diferentes investigaciones habían llegado a la conclusión de que la memoria involuntaria o implícita, aquella de la que no tenemos un conocimiento consciente y que se activa ante estímulos repetitivos, permanecía invariable con el paso del tiempo. Sin embargo, un estudio codirigido por científicos de la UNED revelaba diferencias en la actividad cerebral que genera este tipo de memoria en jóvenes y en personas de edad avanzada. Nuestros resultados cuestionan la noción mantenida hasta ahora de que la memoria inconsciente no se encuentra afectada por la edad. Los síndromes neuropsicológicos han demostrado una disociación en el desempeño de las tareas en que exigen explícitamente el uso de la información y de las que se exige implícitamente, siendo superior en el primer tipo de tareas que en el segundo. En la visión ciega, los pacientes, a pesar de no poder ver, muestran conductas discriminatorias en un campo visual. Esto ha llevado a pensar que, aunque no tiene experiencia consciente de sus percepciones, existen algún tipo de procedimientos perceptual por fuera de la conciencia que afecta su conducta y les permite discriminar ciertos objetos. El segundo tipo de investigaciones se refiere a los experimentos conductuales cambiados con herramientas neuropsicológicas como neuroimágenes, resonancia magnética en individuos sanos. Con estas herramientas se buscan los correlatos neuropsicológicos de la estimulación subliminal. Sin embargo, la percepción inconsciente no solo permanece en los síndromes neuropsicológicos o en los estudios experimentales, sino también que puede evidenciarse en los síndromes neuropsicológicos han demostrado una disociación en el desempeño de las tareas en que exigen explícitamente el uso de la información y de las que se exige implícitamente, siendo superior en el primer tipo de tareas que en el segundo.
En la visión ciega, los pacientes, a pesar de no poder ver, muestran conductas discriminatorias en un campo visual. Esto ha llevado a pensar que aunque no tiene experiencia consciente de sus percepciones, existen algún tipo de procedimientos perceptual por fuera de la conciencia que afecta su conducta y les permite discriminar ciertos objetos. El segundo tipo de investigaciones se refiere a los experimentos conductuales cambiados con herramientas neuropsicológicas como neuroimágenes, resonancia magnética en individuos sanos. Con estas herramientas se buscan los correlatos neuropsicológicos de la estimulación subliminal. Sin embargo, la percepción inconsciente no solo permanece en los síndromes neuropsicológicos o en los estudios experimentales, sino también que puede evidenciarse en la vida cotidiana.